Sí, en esta tarde vamos a hablar de los grupos pequeños. Resaltar lo que Cristo nos ha dejado. Quizás contemplar en su palabra el ejemplo que Él nos dejó a nosotros para que nosotros sigamos e implantemos esto en nuestras iglesias. Hoy día la iglesia cristiana, la iglesia adventista, muy pocas veces, en muy pocas iglesias, está teniendo esto que se llama grupos pequeños. Son varias personas quizás unidas con un mismo espíritu, queriendo salvar a otras personas, llevando el conocimiento a otras personas. Hay que resaltar algo, ¿no? El autor de todo esto fue Cristo Jesús. Él fue el único que comenzó esta obra, pues Él vino a morir por cada uno de nosotros, por los pecadores. Bien, no solamente vino a morir, sino también vino a darnos ejemplo. Como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, el versículo 15. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es su palabra, y su palabra se cumple, y nosotros debemos cumplir su palabra. Por eso, ejemplo nos ha dejado. ¿Qué ejemplo? Bueno, en esta ocasión estamos hablando de los grupos pequeños, y eso es algo relevante para la iglesia. Eso debe ser lo principal en la iglesia, tener grupos pequeños. Habitar, hermanos, en comunión en estos grupos, que no simplemente se reúnan, sino que también esparzan el Evangelio a muchos lugares, a muchas partes que hoy necesitan escuchar de Dios. Por eso, a esta hora, yo quiero impartirles también, así como estas diapositivas me impartieron a mí el conocimiento, quiero impartirles a ustedes cómo fue que Jesús comenzó esto, con quién Jesús comenzó esto, porque Él fue el autor de estas maravillosas estrategias para atraer personas a los pies, para mantener personas en un solo espíritu y para vivir la vida cristiana. Bueno, lo primero que hizo Cristo Jesús en esta tierra para conformar los grupos fue mirar, descubrir quiénes podrían integrar su equipo misionero. El Señor Jesús llegó a esta tierra y enseguida lo principal fue reunir a estas personas. ¿Quiénes fueron estas personas? Bueno, aquí no lo vamos a leer, pero yo les voy a decir que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22. Ahí nosotros vemos cómo el Señor va caminando por la orilla del mar, va caminando por el pueblo y se va encontrando personas, por ejemplo Mateo y los otros discípulos, que el Señor los llamaba y ellos venían a Él. Bueno, el Señor Jesús conformó su equipo. En total fueron 12 apóstoles que estaban con Él y con ellos, y Él con ellos iba a todas partes a predicar el Evangelio y a llevar esta enseñanza. ¿Qué más hizo Jesús? Los entrenó mediante el modelo reproductor, o sea, el ejemplo. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, versículos de 12 al 15, donde allí se muestra la escena de que el Señor Jesús les lavó los pies, y allí llega el texto que yo les leí al principio, que el ejemplo nos lo ha dejado Él para que nosotros lo sigamos. Bien, el Señor ya conformando estos equipos, conformado ya este grupo por el Señor Jesús, ¿cuál era la misión? Bueno, predicar el Evangelio, llevar este mensaje a todo el mundo. Y hoy la iglesia tiene que aplicar eso. Hoy la iglesia tiene que tener grupos que lleven el Evangelio. Pero lastimosamente nosotros vemos hoy día que no es así. Que las iglesias más que todo están llenas de personas que quizás no se quieren mover, no quieren hacer nada y bueno. Pero Cristo Jesús estableció esto para que nosotros sigamos el ejemplo. ¿Qué más hacía Jesús? Bueno, Él cada día evaluaba junto con sus discípulos lo que habían hecho. Hoy iban a una parte
allá, después de un tiempo, iban otra vez a ver si había reproducido la semilla que habían dejado. Con sus discípulos, el Cristo Jesús fue a todas partes, y a todas esas partes fue con sus discípulos a averiguar, a saber qué era lo que habían hecho y cómo se había esto multiplicado entre las personas. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versículos 37 a 38. ¿Qué más? Otro paso. Después de un cierto periodo de entrenamiento, decidió quiénes integrarían su equipo. Como ya lo habíamos dicho, 12 apóstoles. 12 apóstoles bien entrenados por Cristo Jesús, sabiendo lo que tenían que hacer, teniendo un corazón nuevo, dejando las redes. Ahora viene lo bueno, practicaba lo que les había enseñado. Cristo Jesús nos ha dado ejemplo para que nosotros lo hagamos, para que nosotros lo enseñemos, para que nosotros lo practiquemos. Otro de los puntos, cuando volvieron de su primera misión, evaluaron los resultados. Y esto es muy bonito porque en aquel tiempo había que caminar mucho tiempo, muchas tierras, desiertos, tantas cosas, pero este grupo que el Señor había conformado simplemente quería predicar el Evangelio, simplemente quería llevar el Evangelio a todas partes. Primero envió a 70, de 2 en 2. Después que vinieron de allá, los evaluó. Les dijo que cómo les habían ido. Les dio las instrucciones. Nosotros eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 37 al 50. Por último, a medida que los discípulos ganaban experiencia, trabajaban junto a Jesús como parte de su equipo. Incluyó en sus diálogos de equipo principios de liderazgo cristiano. Entonces, podemos ver en todos estos aspectos que Cristo Jesús influyó mucho en estos grupos. Que el ejemplo que aprendieron los discípulos, nosotros también debemos aprenderlo. Que nosotros como iglesia hoy día, que estamos en este mundo, que somos únicos, debemos implementar estos grupos, hablar con los líderes y formar grupos que vayan de 2 en 2 a provincias, a países, a lugares donde quizás el Evangelio todavía no ha llegado. Por eso yo pido en el Señor que un día no muy lejano, si Él lo permite, con un grupo de líderes, con un grupo de personas, podamos llevar el Evangelio. Ahora en este momento no podemos, sino solo a través de las redes sociales. Por eso en esta hora yo quiero pedirle al Señor que me dé un corazón dispuesto a caminar y a llevar el Evangelio a todas partes, serle fiel y triunfar para Él. Que Dios nos bendiga.